busca atención constantemente. Sí, constantemente. Lo podría contar en una mano y quizás te sobrarían dedos. Me sobrarían dedos. Para el autismo no tenemos nada, pero para el TDA te vamos a dar esto y esto te va a funcionar muy bien. De hecho, te tienes que reeducar. Sí. Te tienes que reeducar. Tienes que cambiar el enfoque. La aceptación creo que es algo que toman años aceptarlo. La realidad que vives no tiene nada que ver con la realidad que tienen otras personas de tu entorno. Y hablamos de los padres que tienen los compañeros de tu hijo en el aula. Y no está incluido. Está incluido. No lo incluyen e incluso lo excluyen. Claro, esto al principio cuando te lo dicen como madre pues te asustas, ¿no? Porque dices, bueno, un momento, mi hijo tiene un problema. A, B, C, D, E, F, G. Hola, mi nombre es Silvia Garrido y soy madre de un niño con trastorno de autismo. Mi nombre es Patricia y también soy madre de un hijo con trastorno del autismo. Bueno, Patricia, vamos a hablar del autismo, cómo nos ha afectado a nosotras. Y vamos a empezar iniciando esta conversación. Quiero preguntarte cómo fue tu principio, cómo tú pasaste los primeros tramos, cuando tuviste el diagnóstico, quién estuvo involucrado en tu primera etapa del autismo. Bueno, mi primera etapa, la verdad que fue bastante complicada y difícil de aceptar, porque claro, cuando te dicen que tiene pues, un TEA, el niño, claro, es complicado. Entonces, primero te van viniendo pues, mucha información, que vas diciendo que sí, pero al final tú no sabes bien cómo va todo esto. Entonces, es un shock grande, es un shock bastante grande. No sé si estarás conmigo, tú cómo lo asumiste en el momento que a ti te pasó. Yo, primeramente, no tenía familia cerca. Para mí eso fue algo difícil porque estaba sola en un país completamente diferente al mío. Pero mis inicios con el autismo fueron mucho más como comportamientos que se observaban que no eran típicos. Y veía que mi hijo no se relacionaba con otros niños de su edad de la misma manera. Vale. Lo fueron quitando y sacando de las guarderías donde iba y en ese momento pues yo estaba trabajando, un trabajo, y me costaba mucho poder balancear mi trabajo y tenerlo que buscar a la escuela y llevarlo a la casa. Entonces yo me empecé a preocupar por eso, porque no conseguía una guardería que básicamente pudiera manejar a mi hijo. En este momento estamos hablando de una edad de 3 años. Al menos, ¿qué edad fue? Sí, ¿Fue también tan temprana? Bueno, en guardería no. En principio todo iba bastante bien. Había algunas cosas que sí yo denotaba dificultad, por ejemplo, a la hora de comer. Le costaba hacer el cambio de la papilla al sólido. Me costó muchísimo. Esto fue una cosa bastante complicada para mí. Lo pasé muy mal en esto. Y finalmente cuando llegó la escuela, ya estuvimos en P3. Allí, gracias a las chicas de comedor, a las monitoras, empezamos a tramar un plan de tal manera que teníamos que ir todos a una. Y yo siempre acababa dándole, por ejemplo, biberón de cereales, porque al no comer como debía, pues es lo que yo a mi manera como madre me sentía como que el niño se iba a dormir como más tranquilo y más lleno, ¿vale? Y me acuerdo que ellas me dijeron, bueno, aquí lo que hay que hacer es ir a una, no vamos a darle papilla, aquí, vamos a darle sólido. O sea, igual seguramente puede pasar que tanto le llevamos al plato a la mesa, tanto llegue y se irá igual, porque el niño no lo aceptará. No lo aceptará. ¿Vale? Y así fueron unos días, ¿vale? Luego, finalmente, al final empezó a aceptarlo
En casa yo tiraba mucho de biberón de cereales, la verdad, porque el sólido en casa era complicado de Sí, es aceptar cansón, claro, y es claro. muy difícil y te cansas, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, finalmente, gracias a las monitoras del colegio, conseguimos al cabo de 15 días que el niño, por fin, empezara a comer. Y ya empezamos ya bueno, a ser un poco más, en el colegio bastante bien porque siempre está las personas de fuera que no son de casa y en casa conmigo pues era más complicado un poquito. Pero bueno, poco a poco fuimos caminando. ¿Y a qué edad tuviste el diagnóstico de autismo? El diagnóstico de mi hijo fue a los 5 años. Me dijeron, bueno, me dijeron que había una reunión en la escuela ese día, que habíamos de reunirnos con una serie de personas, las profesoras y tal, y nos reunimos. Me dijeron que, bueno, que las habían estado valorando, personas que vienen a valorar los niños y tal, porque había indicios de que alguna cosa no estaba yendo bien. ¿Quién inició esa evaluación? ¿Vinieron unos paraprofesionales a la escuela a observar al niño, a hablar con los maestros? ¿Quién inició Pues esa observación? eso lo iniciaron ¿La escuela la o...? escuela. La escuela. ¿Tú lo sabías que eso iba a pasar? Me lo dijeron, mira, van a venir unas personas, que ahora no recuerdo bien de qué sector eran, bueno, pero son como unas personas que se dedican a ver alumnos y niños que pues tienen dificultades y para ver cómo el día a día. Y entonces sí que me dijeron algo, pero bueno, tampoco le di yo más importancia, porque tampoco me dijeron si era que sí o era que no. No, tampoco no lo sabíamos del todo, ¿no? Y entonces fue cuando al cabo de unos días, no sé si pasaron 2 semanas o 3, que entonces ya vieron que sí, que apuntaba maneras a que el diagnóstico fuera de autismo. Y entonces, en tu caso, ¿cuándo fue? A Ian le diagnosticaron con autismo a los 3 años y medio, 4, antes de los 4. Fue una edad temprana porque él tenía muchos problemas de conducta y habían situaciones muy obvias. Entonces fue a un pediatra con especialidad en neurología y el pediatra con ese diagnóstico bueno, hicieron sus pruebas y salió con trastorno autista. También tuvo otro, normalmente el autismo viene con muchos comorbidades que le llaman, ¿no? Entonces él también lo diagnosticaron con el síntoma de TDAH. Sí. ¿No? Es un síntoma muy común con niños con autismo porque tienen la falta de atención y la hiperactividad. Así es. Entonces él pues, fue diagnosticado también con esto. Entonces pues, el inicio es, mira, tienes este diagnóstico, pero estate tranquila porque te vamos a dar esta medicina. Exactamente. ¿No? Para el autismo no tenemos nada, pero para el TDAH te vamos a dar esto y esto te va a funcionar muy bien. Claro, esto al principio cuando te lo dicen como madre pues te asustas, ¿no? Porque dices, bueno, un momento, mi hijo tiene un problema. Sí. Y empiezas a hacer búsqueda. Entonces hay la parte también educativa, hay muchos factores, ¿no? Hay la parte familiar, la parte educativa, la parte de amistades y de compañía y de pareja, ¿no? Entonces, yo un poco también me gustaría hablar de esa parte porque es importante. Es bien importante y pienso que es un pilar fundamental para poder asimilar el diagnóstico autista, porque te dan un diagnóstico, te dicen tu hijo tiene este problema, pero estas son las soluciones que te damos, pero ¿qué otros apoyos tienes, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos inmediatos? La aceptación. La aceptación creo que es algo que toman años aceptarlo. Sí. Y bueno, en mi caso, la manera como yo pude asimilarlo es educándome. Yo me eduqué mucho. De hecho, te tienes que reeducar. Sí. Te tienes que reeducar. Sí. Tienes que cambiar el enfoque totalmente que tienes como madre al tener cuando sale este problema del TEA. Aprendí mucho de las leyes.
todos los soportes que habían por las edades, los soportes en la escuela, soportes fuera. Y la aceptación también se hace muy dura cuando la gente de tu entorno Exactamente. pues acepta, ¿no? Silvia, eso. ¿Cuántas fiestas de cumpleaños hay de tu hijo? ¿No? Las puedes contar tal vez en una mano. Lo podría contar en una mano y quizás te sobrarían dedos. Me sobrarían dedos. ¿Verdad? Sí. Pues eso duele mucho. Sí, por eso la aceptación muy doloroso, es muy, porque tú ves que tu hijo está en un entorno con niños que al final tienen la misma edad, pero no está con iguales. No. Y no está incluido. No está incluido. No lo incluyen e incluso lo excluyen. Y eso duele mucho a la hora de aceptar. Mucho. Para mí eso fue muy duro porque la aceptación viene también con tolerancia. Exactamente. Convivencia. La convivencia, muy complicada. Muy complicada. Ellos, en este caso, cuando tienen este problema, al menos mi hijo, no sé el tuyo, Silvia, pero mi hijo tenía muchos tics nerviosos. ¿Qué pasa? En casa estábamos su padre, yo y el niño, ¿vale? Su padre era muy ajeno a todo lo que estaba pasando, muy ajeno, o sea, no era, ¿cómo te diría? Él no lo entendía como yo, y le costó muchísimo más entenderlo. Entonces la convivencia era complicada, muy complicada. ¿Tú cómo lo viviste tú? Te digo, la experiencia que tuve yo, no creo que la convivencia fuera complicada, yo lo entendí de otra manera. Yo entendí que para un padre es diferente tener o aceptar un niño que tiene un hijo con un problema. Así como una madre tenemos un instinto mucho más... El instinto maternal, sí, ¿no? Pero el padre como que no puede comprender aquí hay un problema. Sí. Mi hijo no tiene ningún problema, son los demás. Sí, tal cual. Son los demás. Es que a mí ¿no? El padre de mi hijo me decía, no, es que el niño que tiene, si no tiene nada, ¿qué le pasa? No le pasa nada. Sí, tal cual. Claro, yo lo vi de otra manera. Yo pensé, ok, yo no puedo cambiar su manera de pensar. Claro. Para él no tiene nada, es su hijo. Sí. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un cambio ahí para poder acoplarnos. Porque yo te digo que el 50% de los matrimonios que tienen hijos con autismo acaban divorciados. Sí. Es muy duro. Muy duro. Es dificilísimo. Entonces, pues yo me eduqué y entonces yo le puse una condición a mi esposo. Muy bien. Yo le dije, yo no necesito que tú vayas a hablar con la escuela. Yo no necesito que te encargues de nada de la escuela, ni de terapias, ni de médicos. Yo solo necesito que vengas conmigo y que estés sentado en esa mesa. Que estés presente. Solo necesito eso. La compañía. Muy bien. Y hicimos este plan. Él como no entendía nada, porque todo eran acrónimos. Claro. Se habla de procesos sensoriales, disfuncionales, se habla del TDAH, todos son acrónimos. Sí, son tecnicismos que a veces pues ya nos cuesta a nosotras, ¿verdad? Que no sabemos por dónde estás, entonces imagínate. Y entonces pues yo investigué mucho y entonces yo le dije, mira, mi hijo pues necesita pues terapia de comportamiento y necesita un plan de comportamiento funcional y lo tiene que hacer una persona que está certificada en comportamientos. Y yo todo eso me eduqué y le expliqué a mi esposo y eso va a pasar así. Claro. Y tú solo tienes que estar ahí. Está muy bien porque tú te anticipaste. Entonces, para evitar problemas, y le dije una cosa. Le dije una cosa que la llevo siempre en mi corazón y se la digo a todo el mundo. Es mucho más fácil arreglar a un niño que reparar a un adulto. Sí. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga se tiene que hacer a edad temprana. Sí. Entonces yo ahí me enfoqué. Sí. Y ese fue cómo nosotros a nivel de pareja pues trabajamos. Él me dio soporte con las cosas de casa y yo daba soporte al niño con las cosas que necesitaba. Claro. Y así no había pelea. Y si teníamos una reunión de escuela porque habían problemas de comportamiento, pues ahí estaba, tenía que venir. Claro. Porque sí habíamos quedado.
Y tenía que estar presente, evidentemente, Sí. como padre que era. ¿Y la familia? ¿Cómo los abuelos, los tíos, los primos, las fiestas de cumpleaños, las navidades, cómo lo aceptaban en la mesa? ¿Cómo Sí, bueno, claro. él comía con las comidas de sí. los demás? Porque si Sí. tenía problemas de textura Sí. de comer, había problemas, ¿no? Sí. ¿Cómo la familia aceptó ese nivel de tolerancia? Claro, ¿qué pasa? Que ven a un niño pues que no para, porque es lo que hablábamos antes, Silvia, igual que te pasó a ti. El mío tiene el TEA, pero tiene TDA también. ¿Qué pasa? Que son niños que no paran. Es como que ellos, eso de tener el culo en la silla cuesta mucho de mantener, ¿no? Y entonces pues él enseguida pues se iba para aquí, para allá. Me acuerdo que estuvimos una vez en una boda, todo el mundo estaba sentado obviamente y él pues era pequeño y claro se iba por unas escaleras, yo detrás del niño. O sea, eso de estar sentada, poderme comer esa comida No. como otra madre, pues no era posible, era complicado. Pero ya te digo, el tema de, supongo que también te habrá pasado a ti, el tema de que los familiares lo acepten o lo asimilen y lo vean como tal, yo creo que no lo acaban nunca de asimilar, ¿eh? No sé, en tu caso, ¿cómo lo has vivido? Bueno, pues te diré, en mi caso fue muy duro, porque yo hasta decidí no viajar ni ver a mi familia en Navidades para no tener que pasar el nivel de estrés que eso conllevaba. Es que esto es cierto. Entonces decidí, pues paso las Navidades en casa solita, pongo mi árbol, mis regalos claro. y Claro. y no tengo que preocuparme si el niño quiere estar en pijama todo el día, que esté en pijama. Si Tal quiere cual. subir y bajar escaleras todo el día, Sí, que sí, suba y sí, baje sí, escaleras. sí. A mí no me molesta. Sí. En la casa es un entorno de soporte y le tenemos que dar Sí, todo esa lo ayuda que necesita, todo lo que ¿no? se Y si pueda. él se tiene que mover, entonces, claro, como parte del diagnóstico es la parte sensorial, Sí. pues la parte sensorial, pues muchas cosas las descubrimos En sobre el- la marcha. Entonces, que en el camino. En el camino, Es en el ¿no? camino, sí, es así. Un ejemplo es, yo conozco muchas familias que han cambiado la dieta, ¿no? Sí. Para ver si el TDAH, toda Sí. la parte hiperactiva, con los colorantes de la comida, si cambian la dieta, pues el niño se calma. Ya. Eso realmente es muy difícil y es un trabajón. Sí. Porque luego Sí. te reúnes con la familia en Navidad, Claro. te reúnes y no, es que mi niño tiene que comer diferente. Y el niño, ¿cómo que tengo que comer diferente? Claro. Es tan complicado. Claro, porque mi niño tiene que comer diferente, pero es que el niño está viendo muchas cosas y muchos inputs que le vienen porque Sí. hay comidas diferentes en el Sí. entorno, con lo cual es muy difícil. Sí, es muy difícil. Entonces, claro, no. Es complicada la relación tanto familiar como de pareja. Yo lo pude llevar bien porque, como te dije, estaba viviendo en otro país Sí. y pues estaba bien aislada. Fue muy duro también porque estaba sola, claro. pero estaba completamente aislada. O sea, te refieres en el sentido aislada de que no tenías que interactuar con más gente, con más personas, gente, con ¿no? más personas. Vale. Y eso también implica que no tienes que estar absorbiendo la opinión De los demás. de los demás. Sí. Sea tus padres, sea Sí, tus hermanos, sí. tus hermanas, Sí. cómo tienes que educar a tu hijo, Sí. que eso es un problema también dentro de la relación, porque puede venir la suegra y decir, no, esto Sí. no lo hagas así, eso hazlo allá. Exactamente. Y es otra dinámica que yo, gracias a Dios, no la tuve. Vale. En algunas partes fue, gracias a Dios, no la tuve. En otras partes, pues sí, me sentí muy sola, ¿no? Sí. Pero Es que es lo que hablamos, o sea, al final es la soledad. sí. O sea, al final este diagnóstico Te aísla. con nuestros hijos Te te aísla. llega a aislar, de tal manera que tienes como una pena, no sé si tú lo viviste así, tienes como una pena dentro que no sabes cómo expresarla. Bueno, Porque tampoco quieres que el niño esté triste, porque tú tienes que exponer todo Claro. la carne en el asador, ¿no? claro. Y en parte, yo estaba más triste por él que por mí. Sí. Porque por mí no me importaba. Lo sé, yo igual. Pero me daba, por ejemplo, un ejemplo bueno, con las redes sociales y todo, ¿no? Sí. En mi vecindario tenemos una página de Facebook, Sí. ahí donde ponemos, oye, alguien ha perdido un perro, oye, Vale. que me ha volado la manta de no sé dónde, y
Sí. y ahí hablamos. Bueno, pues uno de los vecinos pues puso una foto de todos los niños jugando en el vecindario en su casa, saltando en esas colchonetas grandes. Vale. Y lo puso así, los niños de mi vecindario todos están en mi casa disfrutando un día de verano. Y mi comentario fue, oh, no sabía que te habías mudado a otro vecindario. Ostras. Hombre, no son todos los niños del vecindario. Claro. Mi hijo no está ahí. No estaba allí, claro. Eso es muy feo, porque lo Sí. estáis excluyendo. Exactamente. Entonces, claro, pues a mí me molestaba más el hecho de que él estaba completamente excluido de todo, ¿no? Pero afortunadamente él tiene un hermano mayor. Vale. Y el hermano mayor hizo que la parte familiar, la parte de compañía, la parte de tolerancia fuera completamente absorbida por su hermano mayor. Oh, qué bien. Qué Y bien. eso es lo que realmente las familias que tienen niños con autismo y que tienen hermanos, es un regalo tener esos hermanos Sí, que dan sí. tanto por esos niños, ¿no? Sí. Porque para mi hijo pequeño, el hermano mayor ha sido su ídolo. Su puntal, ¿no? Y su puntal de referencia, Claro. su soporte, todo. Es Claro. su hermano, su amigo, su mejor amigo. Claro, todo, ¿no? ha sido todo. Yo pienso que ese nivel de tolerancia sí lo pudimos agarrar muy bien dentro del núcleo Vale. familiar, entre los 4 que Sí. éramos. Aprender a comunicarse. Lo común del diagnóstico de autismo es la comunicación que no es correcta. A veces no es necesariamente que el niño no sea verbal, sino a veces el niño es verbal pero comunica las cosas incorrectamente. Sí. O se manifiesta de forma incorrecta. La comunicación no solo si sabe hablar, sino tal vez también incluye qué decir en el momento correcto. No puede estar en un funeral riéndose y contando Sí, chistes. sí. Es porque no hay la parte empatía. La empatía no está. Entonces Exactamente. se le tiene que enseñar y aprender a comunicarse a los demás. Eso fue algo muy difícil para mi hijo porque no era empatético, no aprendía visualmente. Sí, y aprender sí. visualmente es muy importante. Sí. Entonces, nosotros lo que hicimos mucho con la parte de comunicación fue entender qué comportamientos pasaban y cuándo. Entonces, un ejemplo que te quería dar, Sí. que me pareció algo que, mira, que me tomó tiempo. Sí. Por la noche, cuando era el momento de después de cenar Claro. y lavar los dientes y Sí. irse a dormir, era como que fuera poseído por el demonio. A mí me pasaba igual. Y no me había, pasaba igual. Cambiamos la dieta, mira que hicimos cosas. Se reactivaba. Baños de sal ese de magnesio, que a mí me dejan ahí atontada. Sí. No, a él no. A él le reactivaban. Bueno, entonces, ¿sabes lo que finalmente me di cuenta que era? El espejo del baño. Ostras. Entonces, en mi casa tapamos todos los espejos. Ostras. Yo le Qué bueno. dije a mi esposo, si la gente viene a visitar, que no va a venir nadie, pero si alguien viene a visitarnos, va a decir, oye, estos españoles, ¿Qué hacen, no? qué raros son, que tienen los espejos Espejos cubiertos. tapados, ¿no? Bueno, yo lo hice así porque se ve que él, cuando se veía reflejado, recibía un input sensorial que lo activaba. Vale. Y despacio fuimos removiendo las coberturas que Sí. pusimos papel en los Sí. espejos, a ver cómo él se iba aceptando ver su propia imagen. Y eso lo hicimos con terapia sensorial. Pero con esa terapia sensorial él aprendió a comunicarse. Y nosotros le dijimos, ese es el comportamiento correcto que nosotros esperamos de ti. Vale. Entonces también, otra cosa que hicimos es, hicimos lo que le llaman, hicimos muchas cosas, pero una de ellas es la terapia, le llaman ABA, Applied Behavior Analysis, que es una terapia que es muy, básicamente, si tú lo puedes ver, lo puedes documentar. Vale. Si tú lo puedes documentar, Vale. lo puedes medir. Y si lo puedes medir, lo puedes analizar. Vale. Básicamente es una terapia de investigación que la hacen terapistas certificados. Y eso es lo que a nosotros implementamos para que él pudiera comunicarse correctamente. Porque otra cosa que hacía es que cuando hacía lo que le llaman juego paralelo, dos niños Sí. jugando, él
él jugaba por su cuenta y el otro niño por su cuenta también. Él no jugaba, no interactuaba. Sí, claro. Entonces tuvimos les cuesta que esto enseñarle a hacer prácticas. Hacíamos pruebas antes de una excursión, agarrábamos un libro y practicábamos preguntas que podía hacer a otros niños, ¿no? Entonces, lo que le llaman el juego paralelo era tan común con él que entonces la comunicación no estaba y lo teníamos de una manera abstracta que prepararlo con estos libritos hasta a la iglesia, cuando íbamos a la iglesia los domingos. Pues esto pasa con un visual. Este es el comportamiento visual que tienes que hacer en estos momentos, ¿no? Entonces había mucho componente visual para que él aprendiera a comunicarse de una forma que era aceptada en el entorno donde iba. Lo modificábamos así, con libritos. Sí, con libritos y a mí, por ejemplo, en mi caso, me dieron como deberes para mí. Me dijeron, tienes que poner de forma visual lavarse los dientes, hora de ir a dormir, la hora de comer. Lo que tú dices, ¿no? O sea, todo visual, de manera que así él veía lo que tenía que hacer cuando tocaba hacerlo. Yo creo que esto entra mucho en lo que le llaman la observación, ¿no? Sí, la observación. Sí, porque realmente lo que estamos haciendo es observar su comportamiento y en inglés le llaman patterns, ¿no? Ver qué es lo que normalmente hace y entender, ok, si ese es el comportamiento, esta es la consecuencia, qué es lo que lo obtiene. Sería ¿no? como un patrón, como sí, patrones, el patrón, ¿verdad? Exactamente. Como patrones. ¿Cómo vamos a romper ese patrón? Entonces, a mí me ayudó mucho, yo hacía una hoja, bueno, yo tuve, no te digo, yo creo que he tenido más de 100... niñeras con mi hijo, porque era tan intenso que tenía una lunes, miércoles, otra martes, jueves, otra viernes y otra los fines de semana. Entonces las tenía rotando y normalmente agarraba chicas que estaban estudiando psicología en la universidad. Genial. Porque entonces les podía hacer yo entrenamiento de lo que llaman ABA, de Applied Behavior Analysis. Entonces lo apuntábamos todo en un papel, lo escribíamos y entonces escribíamos todos los comportamientos que veíamos, ¿no? Si, por ejemplo, si el niño te agarra el bolso y empieza a mirar las cosas del bolso. Entonces, ahí teníamos que mirar el antecedente. ¿Por qué el niño te agarró el bolso? Tal vez porque ya estaba en el teléfono y no le estaba dando atención, ¿no? Vamos a entender, ok, vamos a darle atención y ya no te agarrará más el bolso. Claro. ¿No? Es que entonces, al final son cosas son cositas muy mecánicas, pero escribimos todas y les pusimos un orden de prioridad. ¿Cuáles vamos a usar primero? Y entonces, para asegurarnos de que todas hacíamos lo mismo, se compartían estas páginas con la del lunes, del martes, del miércoles, todas, y todas veían lo que iban haciendo. Y si ese comportamiento iba disminuyendo, estábamos haciéndolo correctamente. Perfecto, claro. Si no, teníamos tal vez era nuestro resultado, que no lo estábamos interpretando bien. Igual teníais que modificar alguna cosa o variarla para que eso fuera... porque tuviera otro resultado. Exacto, porque puede ser que el niño... Por ejemplo, te consigo en la calle y me pongo a hablar contigo y el niño empieza a dar vueltas alrededor nuestro. El comportamiento no es correcto. Entonces tenemos que entender por qué está dando vueltas. Está dando vueltas porque no le estoy dando atención, porque le estoy dando atención a Patrick y él busca atención constantemente. O es realmente porque estamos al lado de un Frankfurt que hace olor a comida, eso le da una sensación, lo pone hambriento y se tiene que saber, ¿no? Tal vez la atención, si yo le doy atención, le digo, oye, cariño, mira, ahora vamos a ir, déjame 5 minutos. Y si él sigue, pues no es eso, es un problema sensorial. Entonces, tenemos que realmente ir documentando. Hay mucha observación. Muchísimo. Y documentando. También con la comida. Mi hijo no comía nada rojo. Tomates, pimiento rojo, nada que fuera rojo. Solo tuve que ir... Era visual, era todo sensorial, ¿no? El baño, por ejemplo, tuvimos que hacer todos los pasos, porque en el baño... él no le gustaba que el agua le tocara la cabeza. Eso era no. Entonces, es el tema sensitivo también a la vez. Entonces, claro, pues porque tienes que trabajar eso. Y
la arena del mar. Imposible que el niño la pisara. Porque la textura le era como incómoda. Muy, le dolía. Claro, le dolía. Claro. Así como a uno le da un masaje, a él le dolía. Sí. Entonces, una cosa que hicimos para la parte sensorial se tiene que trabajar diferente, ¿no? El ejemplo de la arena, pusimos arena en una caja. Ah, muy bien. Y sus juguetes favoritos en ese momento eran dinosaurios. Vale. Enterramos los dinosaurios Vale. en la arena, Vale. en esa cajita. Entonces le dimos unas pinzas de cocina para que los desenterrara. ¡Ay, qué bueno! A la semana siguiente le dimos unos guantes de esos de cocinar, de lavar platos. Para ir haciendo... Para que se fuera acercando poco y a poco. tolerando Está muy bien. lo que es el tacto de la arena poco a poco. Y luego ya unos guantes más finos y luego ya sin guantes, hasta que ya se metía en la arena y ya no había problema. Ya. Y él, como se está trabajando de su juguete, lo que a él le gusta, pues... No se dio cuenta. No se daba El cuenta. sistema nervioso automáticamente se fue entrenando a aceptar esa sensación, porque era algo positivo para él. Claro. Entonces, la parte sensorial la tuvimos que trabajar diferente que la parte de atención. O luego hay la parte que le llaman de escape, ¿no? Cuando uno quiere hacer una tarea. Sí. Entonces sí que lo tienes que decir, bueno, primero vamos a hacer eso, luego tienes los videojuegos. Sí. Sí. Pero no todo lo puedes hacer así, porque tienes que entender si es atención, porque si no, no vas a tener el mismo resultado, no van a ser resultados. Y por eso la observación es crítica con niños que tienen el trastorno del espectro autista, porque a veces se parecen mucho, pero los resultados son diferentes. Claro, no te van a dar los mismos resultados, depende cómo lo hagas. Exacto. Es Entonces verdad. tienes que realmente entender cómo se comunica, cómo su sistema nervioso funciona. Es que, de hecho, esto que estabas diciendo de por ejemplo, pues bueno, ejemplo, tú te vas a comer este plato que te he puesto de comida, X, y a cambio pues vas a poder ver un ratito la tele antes de ir a dormir, por ejemplo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, imagino que también te habrá pasado porque es un continuo de estar negociando. Exactamente. Yo le dije a mi hijo, estás negociando todo el tiempo. Deberías ser un litigador, un abogado litigador. Sí. Las ganarías todas. Sí, tal cual. Pero Sí, todas las tal ganarías, cual. porque realmente es constante. A mí sí. me recuerda tener como un pastor alemán. Tienes que estar siempre ahí Sí. porque No, hasta que salta. En guardia. En guardia. Estás en guardia. Siempre. Porque estás en guardia. Nunca acabas Nunca de relajarte. nunca. Es así, ¿eh? Sí, Tal cual, ¿eh? Me parece bien interesante el aspecto de la observación, que muchas veces la familia no es consciente. No es consciente, No es consciente. y es muy importante. Y la consistencia, ¿no? De que toda la familia reaccione igual. Sí. Para Y aparte es que estamos hablando de que esto lo vas aprendiendo sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Claro, porque no te han dicho, mira, con ese trastorno tienes este libro y de ahí, pues no. Yo me iba a la biblioteca y me iba a buscar libros para poder documentarme. Me metía en el ordenador, también lo mismo. Al final, nosotras nos tenemos que hacer a nosotras mismas para poder tratarlos a ellos. Es que somos profesoras, mamás, terapistas, sí, somos psicólogas. Sí, un poquito. Así es, tal cual. Vale, y entonces ahora estaríamos en el momento de la adaptación a la realidad que estamos viviendo. La realidad que vives no tiene nada que ver con la realidad que tienen otras personas de tu entorno. Y hablamos de los padres que tienen los compañeros de tu hijo en el aula, vecinos, en general, ¿no? La realidad que ellos tienen es muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos un gran trabajo por delante desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, esto, ¿cómo lo viviste tú allí? Bueno, a mí la realidad me llegó muy rápido porque no... Sí, bueno, al final yo creo que sobre la marcha. No tienes otra opción. No, claro, no te queda otra, ¿no? Es que como madre... Sí. Es que no hay otra opción. Tienes que tal cual. agarrar el toro por los cuernos y ir. Y tirando. Y no preocuparte tanto... De lo que dirán. Para mí la realidad, yo pienso que cuando me dolió más es cuando, por ejemplo, pues tienes que estar
en reuniones de empresa, Sí. que por Navidades o fiestas o picnics que hacen y abren a la familia y traes a tu hijo ahí y ahí ves tu hijo que no se comporta bien y están Sí. ahí tus managers Sí. y tus jefes y tú. Lo pasas muy mal. Sí, lo pasas te ves muy mal. apurada, te ves apurada. En competiciones, porque yo quise incluir a mi hijo en todo. Sí. Yo quise que mi hijo tuviera la misma realidad que su hermano. Entonces yo me acuerdo pues que... Ahora me río. Sí, pero en claro. ese momento no me reí. No, por supuesto. Pero me río porque lo puse a jugar a fútbol en un equipo de niños pequeños y él solo iba detrás del que hacía de árbitro a pegarle ahí donde duele más. Imagínate. Sí, sí, Y sí. se iba tú súper contento corriendo. Y entonces, claro, me dijeron, es que este nene no está por la pelota, está No. por pegar a Sí. los mayores ahí Sí. donde duele. Entonces, claro, yo me tuve que poner a correr detrás de él Claro, claro. para agarrarlo por si me iba. Ahora que dices esto de los extraescolares, porque al final estos son Sí, extraescolares, extraescolares, que la los- realidad. La realidad, La realidad sale de la escuela también. Sí, de cuando sales. Yo, por ejemplo, no sé si te pasó a ti, Silvia, pero yo, por ejemplo, lo apunté, la primera cosa que hizo de extraescolar fue karate. ¿Vale? Ah, el mío también. El karate, vale, mira, Oh, pero fíjate. no le fue muy bien, ¿eh? El karate, sí, bueno, a mí tampoco. ¿Qué pasó con el karate? Bueno, el tema del karate, sí, muy bien, es disciplina y pensé, bueno, esto le puede Sí. servir y le puede Correcto. ir bien, ¿vale? Pero claro, es tanta disciplina que él no la aceptaba. Entonces el niño se pasaba toda la clase completa haciendo flexiones y castigado, porque cuando tenía que hacer la clase y tenían que hacer pues las sombras, las formas que tenían que hacer de arte marcial, Sí, las catas. las catas, pues entonces él, porque luego está el componente de que como que se van. Sí. Es como que en un momento están ahí, pero no están. Sí, una realidad paralela. Sí, es una cosa paralela que Sí. tienen, ¿no? Entonces, finalmente tuvimos que dejar de llevarlo al karate, pero ya por él mismo, porque él mismo ya no se sentía bien yendo. Me acuerdo una vez, lo recuerdo toda la vida, era por la noche, yo al final llegó un momento que siempre dormíamos juntos y dormía conmigo el niño. Y me acuerdo que me dijo, llorando, me dijo, mamá, no quiero ir, mamá, mañana a la clase de karate. Y llorando, yo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Tal. No, porque no me gusta, ya no me gusta. Y te estoy hablando de 2 meses, ¿eh? Estuvimos como una semana de prueba, porque te dejan probar. Claro. Y luego 2 meses seguidos. Y habías comprado todo. Había comprado exactamente, exactamente todo el equipo completo, ¿vale? Correcto, O sea, eran correcto. 2 monos, las zapatillas, Sí, toda sí, la indumentaria que tienes que llevar cuando vas a hacer una y clase. las herramientas. Vale, pues se lo acabé dando a una vecina porque al final todo eso no me valía para nada. ¿A qué voy? A que tienes que continuamente vas cambiando Sí. Tienes que probar, tienes que probarla. Sí. Es lo que tú dices. Pruebo, me equivoco, ¿no? O sea, acierto, error. Sí. Y es así. Y, es así. y son observaciones que haces, ¿no? Que Sí. lo hablábamos antes. Sí. No es para él. Exactamente. El fútbol no es para él, en ese momento no es para él, pero ahora él lleva 4 años jugando a fútbol. Claro. Fantástico. Pero en ese momento no era para él. Es lo que te iba a decir. Y natación, que es un deporte muy individual, Sí. pensé, le va a ir bien porque como está pegando a todos los niños, Claro. no es un deporte de equipo. Claro. Bueno, eso fue que me ahogan los niños. Entonces dije, Ostras, sí, pues vamos bueno, a ver, qué claro. trabajón. Pero Ya. claro, en ese momento tú lo expones porque como ya son niños que no tienen un ámbito social, si encima los encierras más en la casa, pues Es peor. no evolucionan. No. Entonces, pues él hizo karate por 1 año. Yo le dije, mira, en casa, cuando nosotros te ponemos en algo, tienes que terminarlo. Claro. Lo vas a terminar. Se sacó, creo que llegó hasta el amarillo o Bueno, naranja. Silvia, y llegó ya. más lejos él, tú y Sí. yo. Bueno, pero el mayor ya era cinturón negro Vale. de karate. Entonces yo lo Fue tenía- un junior lo tenía cinturón como negro. referente. Lo tenía como referente. Vale. Entonces yo dije, está Vale, bien, vale. pero tienes que terminar el año. Vale. Tenemos que terminar las cosas. Entonces, claro, como veía a su hermano que había hecho fútbol por muchos años, natación,
había ido a sitios de exhibición para el karate, los Boy Scouts. Pues él hacía... nosotros también queríamos que él hiciera que hiciera igual que su hermano, ¿no? Igual, pero que tuviera la oportunidad. Bueno, que como mínimo siguiera un poco los pasos. Sí, que ver... de su hermano. Porque se hacen muchas amistades en ese entorno. Claro. Entonces, pues... Socializan. Se socializan. Entonces, por eso lo hicimos, íbamos a esa realidad, ¿no? Nos movíamos, esta no funciona fuera, esta no funciona fuera, pero le intentamos y siempre le dimos el mensaje que cuando empiezas algo tienes que terminarlo, ¿no? Entonces, con los Boy Scouts lo mismo, si no te gusta, cuando hagas la transferencia que le llaman la flecha de la luz, entonces ya pues pasas y ya te quedas y no haces nada más. Vale. Y él dijo, no, yo quiero seguir. Ok, mira. pues vale, fantástico. Vale. Entonces, él empezó a cambiar y en esa realidad hay la realidad del medicamento. Sí, sí. Porque como se están tomando cosas... Exactamente. Ya no sabes qué realidad están pasando. Sí. Porque su realidad es que ese medicamento los hace sentir cosas que nosotros no entendemos. Claro. Y mi hijo pues vomitaba en el autobús de la escuela y al final me vino así con lágrimas como el tuyo y me dijo, yo no me quiero medicar más. Ostras. Llegó el momento de Llegó que el momento dijo. que él estaba en escuela, ahí le llaman middle school, y eso creo que tenía tal vez 10 años, y dijo, no me quiero medicar más. Vale. Entonces yo me reuní con la escuela y dije, mira, mi hijo no se quiere medicar más porque se siente que no está en la realidad donde tiene que estar, y por lo tanto vamos a ver cómo le va. Si vemos que hay un retraso académico por la falta de no tomarse la medicina, pues entonces estamos aquí todos y le vamos a dar soporte. Sí. Pero lo tenemos que hacer dentro de un entorno controlado. No lo quiero hacer en verano. Porque mucha gente dice, deja de tomar la medicina en verano, que no tienes escuela. Sí, claro, pero entonces no controlas. No, eso es una catástrofe. Es una catástrofe. No. Entonces yo dije, oye, vamos a levantar la mano, vamos a decir a todo el mundo, esta es la situación, todo el mundo va a hacer observaciones. Claro. Y fue fantástico. Él ya lleva desde los 10 años que no toma nada de medicación. Ayudas existentes, que estaríamos hablando de ayudas pues privadas, públicas, en general, ¿no? Yo no sé en tu caso. En mi caso, a mí me derivaron a un centro que está en Ocata, así aquí en la zona del Maresme, y se llama TEAMAR, ¿vale? Y es un centro específico para niños con el TEA. Yo, pues, cuando me dirigieron allí estaba muy contenta porque dije, ostras, esta es la salvación, qué bien, ¿no? Era un día por semana que acudíamos allí, el niño pues entraba con un psicólogo y bueno, intentaban con él hablar y dibujar y hacer cosas y trabajar con él, a ver qué tal, ¿no? Bueno, al principio fue bastante bien. Se suponía, por ejemplo, esto te estoy hablando que era una cosa entre privada y pública. Yo les dije, porque yo siempre la economía pues la tenía bastante mal, y entonces yo extras pues no. Entonces, ¿qué hice yo? Pues ir a la asistente social a gestionar todo esto, que allí sí que ellos me ayudaron mucho. Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Hay ayudas públicas si, por ejemplo, tú eres madre soltera o estás casada y la familia no puede costear? Sí. ¿Hay ayudas que te pueden ayudar aquí con tu hijo? Sí, sí. Okay. O sea, por ejemplo, aquí, en el caso que te digo, yo no podía costearme ese tratamiento que era ir una vez por semana, que todo era un día por semana, pero claro, era una hora cada semana que tenía que llevarlo al centro del TEAMAR, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, tuve que hablar con ellos, ellos ya lo tienen como previsto cuando tienes un niño con un problema, sea el TEA, sea otra cosa. En este caso, al tener TEA, pues ellos me dieron hicieron un estudio de lo que costaba el tratamiento durante todo un año y vieron que sí, que era posible darme esa ayuda. Y entonces pues me dieron la ayuda de que cada semana pues podía ir a tratamiento con él. Bueno, estuvimos yendo 3 años ahí. 3 años que la verdad yo no salí muy contenta, como diciendo qué bien, me han solucionado mucho todo
todas las expectativas que tenía, ¿no? No. Yo salí de allí un poco frustrada porque, a ver, el ir allí a hacer estas sesiones consistía en, al principio, las sesiones eran con el niño y el psicólogo solos, pero al cabo del tiempo se introducía en un grupito de niños afines con los cuales él podía interactuar. La parte social. Exactamente. Exactamente. Pues en mi caso no ocurrió nunca. Esa parte social no se hizo. Entonces mi pregunta fue, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pasáis al niño de hacer individual con otros niños afines que vosotros ya los conocéis y sabéis las características y puedan pues interactuar más, ¿no? Correcto. No está preparado, ahora no es el momento, tal, siempre me daban largas. O sea, que por un lado sí me ayudaron públicamente a poder sostener en el tiempo este tratamiento, pero no parece que fuera adecuado. Pero no era adecuado, porque yo lo que quería era que luego eso les sirviera para socializar y estar con niños afines a él. Y en eso pues no me acabé de... No sé cómo decirte. No salí contenta. No salí contenta y no salí feliz en el sentido de que, ¡ay, qué bien! Hemos hecho esta terapia y ha funcionado. No. No sé, tú, en tu caso. En mi caso fue... Yo tuve una mezcla de servicio público y servicio privado. Pero yo me basé mucho en la ley. Yo lo que hice, yo en una noche me aprendí la ley de Estados Unidos, porque estaba residiendo en Estados Unidos. Entonces me aprendí la ley que es la ley educativa. Hay dos leyes ahí primarias, que es la educativa, que se llama IDEA. El acrónimo es IDEA, que significa Individual Disability Education Act, que es una ley que se hizo en el 2004. Si nos ponemos a ver, es bastante reciente. Sí. Es bastante reciente. Sí. Y más teniendo un niño que ahora ya tiene 18 años. Sí, como el mío. ¿Vale? Exactamente. Era una ley muy nuevecita. Muy nueva. Y esa es la primera que me aprendí. Y me aprendí dos cosas. La escuela, por ley, te tiene que dar una educación gratuita y adecuada. Perfecto. Entonces yo me basé en estas dos. Ellos eso lo llaman FAPE. FAPE, que es Free Appropriate Public Education. Tiene que ser gratuita y adecuada. Y bueno, y pública, ¿no? Va, claro. Entonces yo dije, ok, yo tengo que hacer un plan de educación para mi hijo que sea gratuito, porque tiene que ser gratuito a través de la pública, y tiene que ser adecuado. Y voy a tener que pelear con dientes, garras y todo lo que tengo por ese adecuado. Entonces, eso es lo que me costó más, ¿no? Eso tomó... que si yo tuviera que dar un consejo a una mamá que estuviera en una situación peleándose con la escuela, le diría, tienes que dejar que la escuela haga lo que la escuela está sugiriendo y deja que la escuela se caiga y pierda. Claro. Porque entonces van a hacer lo que tú quieres. Sí. Pero tienes que hacer que se caigan, ¿no? De alguna manera, a mí eso me lo dijo una terapista que hizo la evaluación de mi hijo sensorial, y ella me dijo, no me lo dijo en estas palabras, pero me dijo, Silvia, tienes que dejar que la escuela actúe primero, antes de que tú quieras forzar lo que... O sea, que no te anticiparas No me anticipara, claro, ¿no? Claro. Entonces me dijo, deja que la escuela actúe. Si se equivocan, no les va a tocar otra. Claro, que ceder. Que ceder. Claro. Entonces, eso cuesta mucho como madre, porque es tu hijo y eso te toca, ¿no? Hombre, claro. Entonces, esa parte fue muy dura para mí, pero con este trámite yo lo que conseguí es que, bueno, fuera una escuela privada para niños con discapacidad. ¿Era lo que yo quería? No. ¿Era tal vez lo que hubiera preferido la escuela pública? Tampoco. Pero tenía que probarlo. Claro. Entonces, la escuela privada, lo que me ayudó, no la tuve que pagar porque la pública básicamente no pudo con mi hijo y dijo, ok, te damos la privada. Sí, es y así, me dieron una privada, pero no me dieron la privada que yo quería. Pero yo dije, está bien. Bueno,
Vamos a ver. Entonces, Claro. entonces yo me bajé del Departamento de Estado de Virginia, me bajé lo que es la meta académica de cada año. Vale. Entonces, a final de año, yo me senté con la escuela y dije, vamos a ver si mi hijo sabe contar hasta 100. Vamos a ver si mi hijo sabe contar hasta 10 o hasta 50 en 2 en 2 o 5 en 5. Lo que decía el estándar de enseñanza del Departamento del Estado. Y no pudo. Y entonces yo le dije, pues no me has dado una educación pública gratuita, Exactamente. ni en la escuela privada. Entonces ahí yo pude, de alguna manera, encarrilar a mi hijo a una escuela privada para niños con discapacidad. Pero fue una escuela que fue fundada por madres como yo. Sí, por supuesto. Porque la escuela pública no servía. No sirve. Entonces tenían detrás pues terapistas que estaban certificados con técnicas de comportamiento y mi hijo tuvo un plan de comportamiento funcional muy bueno. Y de ahí lo pudimos mover al tercer grado a la escuela pública. Cuando lo movimos a la escuela pública, yo puse muchos requerimientos y yo dije que yo no firmaba porque como hay una ley detrás, si lo haces con ley es un contrato. Claro. Y claro, pues hay puede romper el contrato. Hay cláusulas que no se pueden... Exacto. Quien lo rompe, quien paga. Claro, ¿no? claro. Entonces yo puse unos requerimientos muy estrictos, ¿no? O sea, si mi hijo tiene que ir a la escuela pública, de vuelta a la pública, ya en tercer grado, donde hay unos estándares, no quiero que vaya en un autobús de niños con discapacidad. Lo quiero en el autobús con los otros niños. Porque la parte social no estaba. Él estaba en ese momento creciendo académicamente porque lo estaban educando con un comportamiento correcto. Correcto, claro. Pero la parte social no estaba. No. Porque estaba con niños que pues no hablaban o es tenían que comportamientos este es violentos. Es que este es otro problema. Este es el problema de las escuelas privadas con niños con discapacidad. No tienes lo que se llaman niños neurotípicos. Entonces, pues tenía bueno, lo que le faltaba. Entonces, yo pedí que no, que fuera en el autobús. Me dijeron, no, estás loca con los problemas que ha tenido este niño de comportamiento en todas las escuelas que ha estado. A ver qué va a pasar. Y de golpe sacarlo de un entorno seguro. entorno tan restrictivo, a un entorno completamente abierto. Claro. Y yo dije, no firmo si eso no pasa. Claro. Y si tienen que poner un asistente en el autobús, se la pone. Claro. Y eso es lo que hicieron. Ostras, muy bien, Silvia. Pusieron un asistente. Pusieron un asistente, o le llaman una ayuda, que no puede ser el conductor del autobús, no, pues un comportamiento. Pues. Una persona que Entonces, está allí. yo, antes de que la escuela empezara, hablé con la profesora de tercer grado de la escuela pública, le expliqué todas las cosas sensoriales que él tenía y fue fantástico, porque realmente esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo de equipo. Sí, totalmente. La clase... No tenían sillas, tenían pelotas. Bueno. Pero no solo él, toda la clase. Esto es genial. No lo estaban identificando, no le estaban poniendo una etiqueta, no había el estigma. Vale. Porque ese estigma... Es un estigma. No sí, tal cual. La profesora puso esos ambientadores que hacen olor de pastel de vainilla y los niños entraban a la clase a aprender. ¡Ajá, qué bien! Porque era la única clase donde los niños querían ir. Estaban a gusto, claro. Se le puso como un reglamento que le dijeron, mira, si pierdes la pelota una vez está bien, pero si la pierdes dos, la pierdes por toda la semana. Claro, te quedas sin. Pero tienes la opción de decir, no quiero pelota, quiero silla. Claro. Entonces, los niños, quien quería pelota, cogía pelota, quien quería silla, cogía silla. Y le dieron la autoridad para que él decidiera. Qué bueno. Y eso a él le encantó. Qué bien, qué bien. Su tercer grado fue su primer año en la escuela pública oficial. Fue fantástico. Qué bien. Entonces, para mí, eso fue todos esos servicios que dieron. Y te cuento que mi hijo agarró gafas de profesoras y las rompió. Yo he tenido llamadas de profesores. Mira que tu hijo ha roto las gafas de la profesora, no sé si la quieres ayudar a pagar las gafas. Entonces yo les contestaba, oye,
¿Y el seguro que tienes? Claro, el seguro que tenéis Tiene escolar. un seguro escolar. Claro, tiene que haberlo, claro. Estos niños con discapacidad tienen un fondo. Claro. Que el gobierno, bueno, no sé aquí en España, pero Sí. allá el gobierno federal les da un dinero. Y lo cubre. Entonces, claro, Claro. yo tengo que vigilar que ese dinero vaya a mi hijo, si no se va a ir al campo de fútbol americano que Por están ejemplo, construyendo, claro. o al equipo de natación. Yo quiero que vaya mi hijo. Claro. Entonces, claro, yo tengo que pedir todos esos servicios. Sí, Y sí. todo me lo dieron y todo se aprovechó al máximo. Vale. A nivel privado, sí que hay muchas cosas que también se pueden obtener. Por ejemplo, mi hijo tiene un perro de servicio. Ay, qué bien. Para yo obtener ese perro de servicio tuve que hacer una lista de espera de 6 años. O sea, una lista de espera de 6 años para tener... Porque la organización te da el perro de servicio sin ánimo de lucro. Vale, vale. Es decir, que hay organizaciones Ajá. que tú lo puedes comprar, pero en esta organización tú no lo compras, te lo regalan. Te regalan el perro. Vale, vale. Claro, hay lista de espera. Ostras. Mucha gente lo quiere, porque un Claro. perro de servicio ya te sale... Bueno, esto es una cosa, por ejemplo, que aquí no ocurre. Esto no ocurre aquí, por ejemplo. Es una opción... Eso es interesante de ver, Está ¿no? muy bien, porque esto es una cosa que aquí no ocurre, porque esto es una cosa que al final la familia, si lo quiere hacer, lo hace, y si no, no. No lo hace, sí. ¿Vale? En algún momento de la vida de mi hijo, por ejemplo, él hizo terapia con perros. Sí. Al principio le gustaba, estaba bien, él se sentía a gusto y tal. También se hizo terapia con caballos. Sí, hay mucho ahí de Que equitación. la equitación está muy Eso bien. no te lo regalan. No, la quinoterapia está muy bien. La verdad es que es una terapia que, Sí, ostras, ahí tenemos. Sí. está Tengo muy muchas bien. amistades, hasta con gente con síndrome de Down también. también le Sí, funciona, sí, sí, ¿verdad? Muy bien. Es que yo estoy viendo que la quinoterapia es muy factible. Sí. Entonces, bueno, El perro, la diferencia, en mi caso, es Sí. porque como él no tenía amigos, vale, claro. el perro era un perro, son de servicio, son para la comunidad. Entonces los perros van contigo donde tú vayas. Entonces él no va solo, no se siente nunca solo. Qué bueno, qué bueno. Entonces a mí me dieron el perro justo antes del COVID, en el 2020, ¡Ostras, qué suerte! creo que fue, en enero del 2020, y COVID entró creo en marzo. En marzo, sí, en marzo. Entonces nos quedamos ya con el perro, fue fantástico. Fue genial. Fantástico. Esto fue un regalo, ¿eh? Sí, y Esto fue una suerte. eso sí, la verdad. Entonces, Sí. pues, ¿qué pasó? Que empezábamos luego ya a ir a caminar y como vivimos no en un sitio más o menos rural, ¿no? Sí. No te consigues mucha gente, entonces íbamos a caminar y la gente lo paraba y le preguntaba, ay, ¿qué perro? ¿Y cómo se llama? Claro, Y la claro. parte social, de una forma muy natural, Natural, te lo voy a decir. De forma muy empezó natural. a salir. Los niños o niñas que veían, ay, Claro, qué perro, claro. ¿cómo se...? Empezó a fluir, Claro. a fluir, a fluir. Sí, sí, sí. So, el perro fue un hilo conductor Ajá. para su incorporación dentro de su comunidad que le había cerrado las puertas, porque sí. para hacer la comunión, Sí. yo tuve que hablar con la diócesis de Richmond porque no lo querían hacerle la comunión, No lo aceptaban. no lo aceptaban. Entonces, claro, él fue un niño que ni en su propia comunidad, ni era aceptado. era aceptado. Entonces es muy difícil, por eso Sí, la parte de la sí. pareja, la parte de la familia, Sí. la comunidad, todo se cierra. Todo, es un sí. mundo que te quedas muy Muy reducido. como llaman aquí, dentro del armario Sí, casi, ¿no? sí. Pues igual. Es verdad, Ah, cierto. entonces el perro fue una ayuda privada, pero como fue una organización sin ánimo de lucro, Sí. no fue un coste para nosotros. Claro, Yo claro. solo el coste que yo pagué fue el entrenamiento que yo hice con él de 2 semanas en un hotel para hacer lo que le llaman conectar con el perro, Vale, aprender el vínculo. el vínculo y aprender Vale, hacer el vínculo. todas las palabras que tengo que decirle para que le hiciera una cosa o Ajá. la otra. Pero las ayudas, hay muchas ayudas en Estados Unidos, muchas, Oh, pues es que bien. pero tienes que trabajarlas. Claro. Entonces, claro, yo ahora, él ya se gradúa el viernes, en 2 semanas, no este viernes, sino el 29 de mayo, se gradúa de high school y desde el 3 de noviembre ya lo tienen aceptado en la universidad. Ostras, porque saca qué muy bien. buenas notas. Ah, vale. Vale. Entonces, cuando ahora termine, ya le están
claro, las ayudas que él ha podido obtener, porque también hay unas modificaciones a nivel legal que tú puedes pedir a la escuela pública. Por ejemplo, si tu hijo se distrae mucho porque tiene TDAH, Sí. tú puedes pedir que él haga los exámenes en una habitación solo. Sí, vale. ¿Vale? Hay una serie de acomodaciones que tú puedes pedir. Claro, ahora cuando vaya a la universidad todo esto ya no está bajo la ley que te decía que se llama IDEA 2004. Ahora tengo que ampararme a otra ley que se llama ADA, que es la American Disability Act, la ley de los americanos discapacitados. Vale. Entonces ahí, como la universidad no es una educación pública ni gratuita, ahí las ayudas son diferentes. Entonces ahí tienes que funcionar diferente. Entonces yo ya he preparado unos documentos con la escuela a ver si la universidad me va a permitir que él pueda tomar exámenes también en una habitación solo. Claro, que tengas sus Pero no espacios. tienen por qué, no tienen por qué. O sea, que no tienen por qué aceptarlo. No tienen por qué, porque no es pública y no es Vale, gratuita. claro. No todo el mundo va a la universidad, pero todo el mundo hace la escuela elementaria, ¿no? Vale, Entonces, vale. pues un poquito va por ahí. Entonces uno tiene que aprender, para mí, cuando estamos mirando las ayudas, mirar la ley, qué dice la ley, enfocarte en lo que la ley te dice, asegurarte que entiendes muy bien este concepto y enfocarte en esos dos conceptos que son únicos, ¿no? Porque para mí fue gratuita, pública y apropiada. Entonces yo tengo que pelear el apropiado, porque lo que es apropiado para ti no lo va a ser para mí. Sí, porque son diferentes. Exacto. Ninguno es igual. Y entonces él, pues en la escuela, a través de esa ley, tuvo un plan de educación individualizado que se llama IEP, Sí. Individual Education Plan. Ese IEP, ahí es un contrato federal que tú lo firmas. Hay un poquito de variación en cuanto lo que dice la ley federal basado en la ley estatal, ¿no? Uno te dice 60 días, el otro dice 65, pero el fundamento es el mismo. Entonces yo me aprendí todas esas leyes para yo poderlo guiar a él. Y en los últimos 4 años de la escuela superior yo le dije, ven a las reuniones y empieza a pedir lo que tú quieres. Muy bien. Que te vaya bien. Sí, claro. Y él empezó a decir, bueno, pues yo necesito tomar clases en la escuela comunitaria porque a mí las clases de aquí me aburren. Y es cuando mis comportamientos salen y me pongo... Se ponen porque se agobian y no... y se Hicimos frustran. papeles y empezó a Está tomar bien. clases de Sí, sí, universidad. sí. Y él se va a transferir a la universidad yo con clases de universidad tomadas, porque él lo pidió. Entonces la escuela lo ayudó, bien. Pero es un plan individualizado. Y el plan individualizado solo existe si tienes un diagnóstico médico. Sí. Los profesores, Correcto. yo le digo siempre a los papás, los profesores no son médicos. Por lo tanto, por mucho que un profesor te diga, ay, dale pastillas o algo, que el niño se mueve mucho. Sí. Usted es médico, porque yo veo la luna cada día y no soy astronauta. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces, Sí. pues, Sí, sí, no sí. nos tenemos que dejar influenciar por los profesores. Los papás nos tenemos que educar, saber la ley que hay y aplicarla. Y aplicarla como lo dice y documentarlo, porque si no se documenta, por eso es tan importante las observaciones. Y eso es lo que hace la diferencia, que un niño pueda avanzar de otro que pues no avance tan rápido. No quiere decir que no pueda ir a la universidad, sí, pero tal vez no irá a los 18, irá a los 20. Está bien. Pero, por ejemplo, en esto que tú dices, en este caso, estamos hablando que en tu caso tu hijo tiene un coeficiente de aprendizaje bueno. O sea, Sí, pero, pero es un saca niño buenas averaje. notas. Sí, pero es un niño averaje. No es un niño que, así como otra persona puede pensar, es superdotado. No, no lo es. Vale. No lo es. Pero te está sacando los cursos y Me está lo tirando saca, para adelante. Cosa que, por ejemplo, en mi caso no ha sido así. De hecho, se suponía que la escuela de mi hijo era una escuela inclusiva. Ellos no saben lo que es inclusivo porque es que no lo pueden hacer, no lo saben hacer. Él siempre ha ido a pública, siempre. Sí, mi Siempre hijo ha ido también. a escuela pública. Solo fue a la privada cuando estuvo estos años, hasta el 3er año, que entonces ya se pasó a la pública. Porque, claro, era una privada para niños con discapacidad y no es el entorno correcto. No, porque al final es lo que decimos, hay que hacer la inclusividad. Correcto. Porque si no se hace inclusividad, para ellos es un flaco favor que les haces. Con lo Correcto. cual, pero yo, por ejemplo, en mi caso,
me encontré que sí, que lo ponían en una clase que se llama PIP, que es lo que tú comentabas, personalizada, ¿vale? Él al principio iba bien, no contento, pero iba, y después ya me decía pues, que no le gustaba ese entorno. ¿Por qué? Porque en el mismo saco ponían los niños con TEA, los niños con retraso, Sí, pero yo nunca acepté eso. Con el síndrome de Down. Pero yo nunca acepté eso. Ya, ¿ves aquí? Porque sabes ahí que... tú lo hiciste bien. Sistema educativo, este es otro punto. El mío no fue a ninguna escuela como el tuyo, en este caso privada. No se llegó a pedir, ni a hacer, ni nada. Seguimos en la escuela pública. Mi hijo llegó un momento que me llamaban, mira que ha roto mobiliario escolar, han volado mesas, han volado sillas, lo hemos cogido entre 4 personas, no podemos con él. Cada 2 por 3 el 112 venía a la escuela, venía también a casa para calmarlo. Yo nunca pude sacarle la medicación, por ejemplo. Él lleva la medicación actualmente pautada. ¿Cómo ves tú, en tu caso, tu experiencia? Bueno, el sistema educativo público para mí me funcionó muy bien. Me peleé mucho. Sí, bueno, es que tienes que pelear mucho, ¿eh? Me peleé mucho, sí. Llegó, en mis reuniones yo siempre pedía un psicólogo, un terapista de comportamiento y siempre pedía que me dieran un sumario del progreso que se había hecho en las últimas 6 semanas. Y los documentos todos, él tenía como un contrato y el contrato básicamente decía las metas que tenía que tomar. Y una meta, por ejemplo, un objetivo podía ser algo como el niño se quedará sentado mientras los compañeros terminan la tarea. Claro, es un objetivo que es muy, muy general. Los objetivos tienen que ser cortos, se tienen que poder medir, se tienen que poder observar. Entonces, claro, me hacían unos objetivos muy, muy generales. Entonces yo siempre pedía. En mis reuniones yo vi que las estadísticas que habían hecho, las gráficas que habían... Porque claro, te dan una gráfica y todo está... mira cómo aprende. Sí. Estaban mal hechas, habían errores, porque yo no solo miraba la gráfica, miraba el dato detrás. Yo tuve un terapista de comportamiento que él renunció a trabajar en la escuela en medio de la reunión. Ostras. Porque yo le pregunté... Hice preguntas sobre el informe que él había entregado. Y le dije cuánto tiempo él pasó con el niño haciendo, para que él pudiera darme este informe. Digo, ¿cuánto tiempo has pasado con él? Y bueno, él me dijo, y entonces yo digo, bueno, y cuando tú pasaste esto, y bueno, le hice una serie de preguntas y al final él se molestó. Vale. Y me dijo, mira, voy a ser honesto contigo. Yo no he hecho este informe. Yo solo lo he firmado porque soy un terapista oficial. Vale. Y nadie más lo puede firmar que no sea yo. Vale. O sea que ese señor no había tenido absolutamente nada que ver con eso. Con ese informe. Vale. Entonces yo me miré a los profesores de la escuela pública que estaban los directores. Porque en mi reunión, en mi reunión a veces han habido como 16 personas. No. Y por eso yo le dije a mi esposo desde el principio, ven a todas las reuniones. Claro. Porque estamos tú y yo, no hay nadie más. Exactamente. Sí, sí. Entonces yo me sentaba en una habitación bien grande y todos ellos enfrente mío y yo en el otro lado. Claro, claro. Es muy intimidante. Sí, mucho. Entonces, claro, cuando él dijo eso, básicamente eso es un fraude. Sí, totalmente. Y todas mis reuniones yo las grabo. Muy bien. Tengo el derecho, la ley dice, y yo puedo grabar mis reuniones. Que lo puedes hacer. Yo siempre lo pongo. Y yo llegaba a mis reuniones con una foto de mi hijo y la grabadora. Y decía, aquí somos el equipo, que es el nombre de mi hijo. Sí. Somos el equipo. Y cualquier cosa que se hable, si nos salimos de foco, miramos esta foto. Claro, muy bien. Porque aquí nos tenemos, los que están aquí, si los que no quieren estar aquí se pueden ir. Claro. Si tú no vas a participar para este niño, ya te puedes ir. Sí, sí. No hace falta que seas parte del equipo. Pero aquí somos el equipo. Pues mira, esto que estás diciendo de poner la foto y poner la grabadora, esto no lo hice
Y la verdad que es muy bueno Sí, esto. Es porque muy bueno. cuando él renunció yo lo tenía grabado y yo me podía haber ido al departamento de educación. Esto es genial. Y este chico pierde su licencia. Sí, tal Y cual. bueno, aparte del puro que le cae a la escuela. Claro. Porque claro. la escuela está presentando un documento oficial firmado por un terapista de comportamiento que ellos están trayendo a la reunión. Claro, lo están trayendo, pero te está, Entonces- te está siendo tan franco y te está diciendo Está que molesto, eso sí. simplemente ha hecho la firma. Sí. Con lo cual, esto es como una estafa. Exacto, entonces, claro, inmediatamente la escuela dijo, vamos a tomar un descanso, vamos a tomar un Sí, descanso. claro. Y Se- yo pues se pillaron me los quedé dedos. calladita y digo, bueno, está afuera. Claro. Vamos a esperar. Sí. ¿No? Yo he tenido situaciones así en mis reuniones. Otra situación que tuve es que a mi hijo lo vinieron a buscar a la escuela y él siempre tenía que ir a la escuela privada, a la primera que fue, tenía que ir con el conductor de autobús y un ayudante, porque eso es como yo lo tenía en el contrato. Ese día el ayudante pues está enfermo, no sé qué pasó, no fue. Y fue solo el del autobús. ¿Qué pasa cuando una situación así ocurre? Pues que el que conduce el autobús no está acostumbrado a ver los comportamientos, no entiende, no sabe lo que se va a encontrar. Y esa persona entró a la escuela a buscar al niño. En ese momento el niño estaba teniendo un comportamiento que las profesoras de la escuela estaban intentando mitigar Vale. y lo estaban preparando para poderlo sacar y llevarlo para el autobús. Pero la conductora del autobús estaba nerviosa, se quería ir, claro. me tengo que ir, que no tengo ayuda, que entró cuando no estaba autorizada para entrar, Claro. vio todo el jaleo y dijo, ah, no, yo me voy. se lo fue. dejó. Ostras. Y claro, entonces pues yo hice una queja formal por discriminación Muy bien. oficial a la escuela. Muy bien. Porque, claro, la escuela me llamó, la privada, y me dijo, oye, tienes que venir a buscar a tu hijo porque la escuela pública, que son responsables del transporte, Sí. porque a mí me da igual si es en otra ciudad, tienen Sí, que sí, llevarlo, Sí, sí, tal cual. lo han dejado, tienes que venirlo a buscar. Ok, voy para allá. Tan pronto llegué, hablé con Stephanie, que era la directora, y le digo, necesito, antes de irme de aquí, que me hagas una redacción de lo que ha pasado, con tus palabras. Sí. Está la profesora aquí, estás tú aquí, necesito el papel. Y sí, sí, Se yo me pusieron a- esperé, se es que no me pusieron- voy, no me lo llevo hasta que no me des el papel. Hasta que no me des conforme lo que ha Sí, ocurrido, lo ¿no? que ha ocurrido. Muy Y bien. me lo dio, Muy bien. le dije gracias Stephanie, me llevé al niño, hice yo mi queja formal con la escuela y con esa queja formal a la escuela cogió a un medidor para no ir a juicio. Claro. Cogió un medidor que vino ahí a la casa y mira, no, que quería hablar con esto contigo antes de que la cosa escalara, porque mira, aquí tengo lo que dijo la del autobús, que pasó, bla, bla, bla. Y yo le saco el papel y Muy le digo, bien. Yo tengo pues esto. esto es lo que dice la escuela privada, la directora. Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos a ¿Qué juicio? hacemos? ¿No qué hacemos? ¿O ¿O qué? Y dijo, ok, adiós. Y se fue. Imagínate. Y me Imagínate. dieron todo lo que pedí. Entonces dije, Claro. pues de esta escuela este niño sale y se va a otra. Claro, claro. Y nunca más una cosa así vuelve a pasar. Y vamos a tener entrenamiento con los ayudantes de los autobuses. Y la persona del autobús hicimos un plan de comportamiento único Sí. para los autobuses. Ajá. El tiempo que se tienen que esperar, lo que tienen que preguntar, lo que no tienen que preguntar. Sí, porque luego Es ellos que- también los tienes que enseñar. Claro. Es que tienes que enseñar a Eh, todo o sea, claro. todo el alrededor. Es el soporte. El soporte que Es tiene que tu es un- hijo. es un contrato. Tú también, cuando tú te has estado educando, tienes que educar a esas personas. Correcto. Cuando no tendría que ser así. Correcto. Ya tendrían que venir educadas de casa. Bueno, es que así lo decía el contrato. Claro, Entonces, claro. Pero la cosa fue que esa persona, su ayudante, no estaba. Vale. Al no estar el ayudante, Vale. eso fue, pues claro, pues Sí. rompieron el contrato. Se rompió. ¿Me entiendes? Sí, sí, tal Entonces cual. yo, pues sí, y yo hice la denuncia por discriminación, pero lo que pasa es que esta discriminación básicamente han roto Sí, sí. un contrato federal. Sí, sí, Entonces claro. eso va a Sí, juicio. Entonces, sí. ahora me tienen, ok, ¿qué quieres? Bueno, pues quiero esto. Claro. Entonces, pues ahí tiene, por eso, al principio, cuando mi hijo tenía ahí 4 años, y esa terapista me dijo, Silvia, tienes que, y por eso le digo a los papás, y cuesta mucho, pero cuando la terapista me dijo, tienes que dejar que las escuelas implementen su plan, Su plan. deja que se caiga.
Sí, claro. Deja que se caiga, porque cuando se cae, ahí estás tú. Ahí estás tú para poder decir, sí, Ahí. vale, yo he seguido, Sí. ¿no? El río. Pero no ha sido viable. Pero claro, ese plan educativo tiene que tener unas metas que se tienen que poder medir. ¿Cuántas veces van a ir a ver al niño a ver si ese comportamiento va a ocurrir durante la semana? Y entonces, cuando hacen la meta que dicen, el niño se quedará sentado en la mesa hasta que los compañeros terminen las tareas, tiene que decir 9 de 10 veces en 6 semanas. En tantas observaciones, entonces ya lo estás cuantificando. Vale, claro. Pero si no me lo ponen así, pues hacían los gráficos que les daban la gana. Entonces yo al final les dije, oye, a ver, yo no soy doctorado, pero aquí me podéis dibujar flores y bosques y atardeceres si queréis, pero realmente no veo progreso. No, claro. Entonces eso ayudó. Cómo definís las metas de los niños es muy importante. Si tú ves que tu escuela, el niño no está dando progreso, ¿qué metas ellos tenían? Claro. Tenían la meta de social, tenían la meta de ver, este niño interactuará con otros niños en 9 de 10 ocasiones que vamos a observar en las próximas 10 semanas en grupos de 3 niños y luego lo ampliarán a 12 niños y lo están cuantificando y están viendo si tu hijo está aprendiendo esos comportamientos no solo en un grupo reducido, sino también en grupos grandes. En grupos grandes, claro. Claro, porque si no, si ese comportamiento es fantástico aquí, pero no te lo puedes llevar para allá, no está, ese niño no está absorbiendo. Y te quería hacer un inciso que tenía yo en mente que se me ha quedado en el aire. Te quería comentar, cuando has dicho lo de que te llaman, ven a buscar al niño y tal, ¿vale? A mí cada 2 por 3 me estaban llamando en la escuela pública de mi hijo. Ven a buscarlo, ¿por qué? Porque le estaba dando problemas y el niño pues no sabía pero cómo... hay una ley para eso. Pero también. yo estaba sola, igual no fui tan... Igual no me cogí en la ley como hiciste tú, que lo hubiera tenido que hacer. Y allí, pues por ahí patiné yo. Y entonces por ahí habían cosas que se me escapaban a mí de las manos. Entonces, claro, como tenía que llevarlo todo para adelante... No había otra, ya. No había otra, pero me voy a referir que la inclusividad a día de hoy no existe. Con nuestros hijos, con TEA, con niños con otros diagnósticos. No existe. O sea, y entonces a mí lo que me molestaba era que a él, como no había manera de cómo hacer para que encajara en algún sitio, en una clase o lo que sea, ¿qué hacían con él? Pues bueno, te llamaban de la escuela y te decían, mira, ven a buscarlo porque se ha enfadado, porque ha pegado a tal, o le ha roto la cantimplora, o ha hecho no sé qué, o ha destruido pues mobiliario del colegio. Y era así. Eso para mí fueron los primeros, diría, 8 años de la vida con el mío. Sí. Por eso yo tuve un plan de comportamiento desde el principio. Y si el comportamiento seguía, yo le decía, este plan no funciona, tíralo, vamos a hacer otro. Vale. Genial, claro. Claro, porque la escuela está implementando un plan y me está siguiendo llamando. Claro. Y aparte, en Estados Unidos hay una ley, bueno, la ley de IDEA 2004, que a tu hijo, si tu hijo está teniendo problemas de comportamiento debido a su discapacidad, que ese es el caso, la escuela lo puede mandar a su casa hasta 20 días. Es decir, en 20 ocasiones, ven a buscarlo, ven a buscarlo, ven a buscarlo. Sí. Pero a la número 20, la escuela básicamente está demostrando que no puede darle una educación pública, gratuita, que sea apropiada para él. Tal cual. Y entonces, sí. ahí me llamaron a mí un día que llevaba como 14, creo que ya, y qué casualidad que la asistente directora o la subdirectora era vecina mía, la que ponía a los niños en el trampolín que no invitaba al mío, ¿no? Ah, bueno. Y estaba ahí la que me llama, ¿no? Vale. Y yo llego a su despacho y ella me dice, bueno, es que
se puso debajo de la mesa de aquí del despacho y yo lo quise sacar y me pegó. Y yo digo, pero tú sabes que él tiene sensorial, Claro. si lo agarras, él Claro. te va a saltar. Digo, es que ya Claro. estás haciendo cosas que no tienes que hacer. no. ¿Y qué hacía debajo? ¿Qué hacía aquí desatendido? Tenía que haber estado atendido, ¿no? Pero bueno. Ese es otro tema, pero cuando Sí. me senté ahí en la mesa, me dice, no, te tengo que hacer la carta formal de que es la 14ª vez que te lo estoy mandando a la casa. Yo me cruzo de piernas, me siento y digo, bueno, pues ve pensando en qué escuela lo vas a llevar, porque solo te quedan 6. Muy bien, muy bien. Muy bien visto. Y se quedó Se quedó petrificada. callada, claro, porque Claro. tenéis que tener un plan. Exactamente. Ese no es mi problema, No es pero de la problema tuyo. manera que la escuela te lo dice, es como, uy, es tu problema. Sí, Vamos a sí, ver. sí, Sí, es sí. mi problema, Sí. porque yo lo voy a educar en mi casa, Sí. pero aquí también lo tenéis que educar Claro, vosotros. claro. Y hay una ley, que es de 2004, que dice que se tiene que hacer esto. Claro. So, vamos a hacer esto, Claro. porque yo me voy a asegurar que hace eso. Sí, lo que pasa que, claro, en tu caso, por ejemplo, Silvia, tú estabas fuerte y estabas a por todas a luchar por esto y por tu hijo, pero en mi caso, ¿qué me pasó? A mí me vino Bueno, la enfermedad. Si tú tenías otra cosa que yo darle tenía- atención. Exactamente, Claro, por estaba supuesto. con un tratamiento de quimioterapia, imagínate, con todo esto de mi hijo, Por que supuesto. claro, fue una bomba. Y entonces, claro, yo no tenía, o sea, si me costaba a mí luchar con eso, imagínate... energía. Imagínate tener que luchar también con el tema del colegio, con lo cual yo me concentré en mí, evidentemente, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí desatendí todas estas cosas que tú pudiste hacer, Sí. porque tú estabas bien y fuerte, entonces a mí me cogió con la guardia baja por la enfermedad. Sí, sí. Y aparte, pues sí, la pareja pues está teniendo problemas, no tienes una pareja que le puedas No, dar. por supuesto, claro. Y ellos, Claro. las escuelas, aprovechan eso. Sí, claro. Creo que la conclusión de todo esto que hemos estado hablando tan interesante se basa mucho también en la estructura que cada una tiene a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel en casa, a nivel general. Aparte de nosotras, que habrán muchas más familias y padres con estos niños como los nuestros, estará mucho más avanzado y al menos eso es la esperanza que yo tengo. Son encantadores, tienen muchas habilidades, pero son habilidades que están a veces un poquito escondidas y es nuestra labor, como dije antes, ¿no? Arreglar a un niño antes de tener que reparar a un adulto. Y hay una estructura a nivel educativa y hay una estructura a nivel de nuestra comunidad y hay muchas ayudas y las madres como nosotras nos ayudamos unas a las otras. Y uno aprende mucho de las experiencias de otras mamás y otros padres y bueno, y hay escuelas que pueden cooperar más, hay profesores que tienen mucha pasión para ayudar a los niños con estas discapacidades o diferentes habilidades, diría yo, porque tienen habilidades diferentes, ¿no? Sí, sí. Y que no se pierda nunca la esperanza, que se aprenda mucho de la ley, que se sepa qué ley se tiene en el momento y en el sitio donde sea, porque hay leyes y se tienen que usar y se tienen que aprender. Así que yo os animo a todos a que saquéis vuestras leyes y aprovechéis lo que vuestro país y vuestra comunidad os da para dar mejor soporte a vuestros hijos. Mucha suerte. Suerte, mucha suerte a todos. Vamos, quiero ver una foto de tu hijo. Vale. ¿Te la enseño? ¿Te enseño yo la mía? Sí.